¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos cerrando la semana en el canal Under Army con un tercer video. Pocas veces se da esta situación de que tiremos 3 videos en una semana. Esta es una excepción. Vamos a hacer un video. Comenzamos haciendo el video de Revolver y de su primer disco, Casero, Sucio y Barato. Después hicimos lo del tema de MTV y el tema del retiro de la categoría de Best Rock de uno de los premios VMAs. Y ahora vamos a hacer este video que no es sobre música, es sobre una serie en particular de la que yo ya le hice la review. Ya terminó la serie, todos ustedes ya saben cuál es. Y bueno, este es un video complementario en el que voy a decir un montón de cosas que no pude decir en la review de la serie original, que esa review ya es de hace 3-4 meses. Y es de hecho el video más largo que hice en el canal, dura casi 2 horas y aún así me quedaron cosas para decir. Imagínense. Bueno, esta semana se ha convertido en una semana de plagueo puro del canal, porque casi todos los videos que he hecho esta semana se han limitado a plagueos. O sea, el de Revolver me plagueo por el tema de Coco Archupuñá, que fue sacado del disco, del primer disco de Revolver. En el de MTV me plagueo con la gente que se creyó y se tomó en serio la cuestión de que sacaron la categoría de Best Rock de VMAs, y ahora me voy a plaguear de los errores bastante notorios con los cuales me hice el pelotudo en la review original del final de la serie The Amazing Digital Circus, el asombroso circo digital. Como dije, esa review que la hice en principios de junio de este año, se escucha bombero de fondo y también se escucha cachaca de fondo. Espero sinceramente que la cachaca de mierda que están escuchando de fondo no se filtre en el podcast, porque me va a soltar copyright probablemente por culpa de YouTube. Decía, el video de la review original, del podcast original, la review del final del asombroso circo digital, es casi ese video más largo que hice hasta ahora en el canal, dura casi 2 horas, dije muchísimas cosas en ese video, pero hubo cosas que omití, o más bien pensamientos que en ese momento no me animé a expresar por un montón de razones, y es necesario que se entienda un poco el contexto de eso, y eso es lo que voy a hacer primeramente antes de meterme de lleno en el tema. Como dije, esta ha sido una semana de plagueos y esto va a ser también medio un plagueo, y menos mal que no hablo de fútbol en este canal, salvo por aquel video que hice cuando le ganó Paraguay, cuando Paraguay derrotó a Alemania y lo sacó del Mundial. No hago videos de fútbol, podría tranquilamente hacerlo, pero sinceramente, ustedes me imaginan hablando de fútbol luego de la mierda que fue esta semana con Cerro, que se eliminó de la Copa el miércoles, ahora que estoy grabando esto acaba de perder el clásico. O sea, están por echar a nuestro técnico, cosa que corresponde, no sé a quién van a traer. La dirigencia de Cerro, que se supone iba a ser el gran cambio después de años del fracasado de Zapac en la presidencia, ahora asumió esta dirigencia que supuestamente no iba a ser el continuismo, pero está actuando exactamente igual. En fin, mejor ni me pongo a hablar de fútbol en este canal, porque yo me pongo a hablar de fútbol en este canal y voy a terminar un día buscando dónde esconden ni siquiera sé si sigue por acá, ¿no? Pero buscando dónde esconden la 35 que era de mi abuelo, y me pego un tiro acá mientras grabo. En fin, la cuestión es la siguiente. Hay que entender por qué estoy haciendo este video. O sea, quiero que se entienda por qué quiero hacer este video. Hasta algunos que siguen este canal pensarán, no estás exagerando mucho. O sea, ya hiciste un video de casi 2 horas hablando de esta serie y ahora haces otro, que no sé cuánto va a durar, porque probablemente, sabiendo cómo soy yo, probablemente este video también va a ser largo. Últimamente los videos duran más de 1 hora, lo cual me sorprende la cantidad de cosas que puedo llegar a decir sin darme cuenta. Mucha gente se preguntará, ¿no te parece exagerado hablar todo el tiempo de eso? Bueno, sí, la verdad que sí, es un poco exagerado. Le he dedicado más tiempo capaz que a otras cosas a esta serie, pero bueno, es mi canal y yo, si siento que tengo que decir algo, siempre y cuando pueda ir acorde con la temática del canal, pues lo meto y yo hago lo que quiero. Si no les interesa mucho la serie, pues no escuchen este video, tampoco pasa nada. La cuestión es la siguiente. Ustedes tienen que entender que cuando yo hice el final, la review del final de la serie del asombroso circo digital allá por principios de junio, yo estaba pasando, o sea, yo hice esa review en un contexto y en medio de unas circunstancias muy particulares. Para empezar, yo había hecho esa review archi mega recontra en caliente. O sea, yo fui a ver el estreno del final en el cine ese jueves por la noche.
jueves tarde noche aproximadamente, fui a verlo, salí del cine, agarré mi auto, salí del cine, me fui y compré 4 cervezas, 4 Múnich ahí en el Vigi que está cerca. De hecho se me escucha abrir una cerveza al final de la review. Vine a casa, cené, hice la miniatura y me puse a hacer el video y creo que antes de la medianoche ya lo tenía terminado. Se subió recién después de la medianoche, ya del viernes, porque bueno, el video era muy largo y tardó en renderizar. Yo estaba haciendo, como dije, hice esa review archi mega recontra en caliente. Yo quise centrarme más en lo positivo, no quise hablar tanto de los errores que yo percibía y de los errores que yo percibí y que percibí en el final. Le hice serias críticas al final de la serie, desde luego, pero hubo muchísimas cosas que me guardé porque no quería ser negativo. Sinceramente no quería ser negativo porque realmente yo a la serie le tenía y le sigo teniendo un amor gigantesco por todo lo que me emocionó, digamos, porque realmente me emocionó a un nivel que hacía muchísimo tiempo ninguna obra de ficción me había emocionado. La tengo y la tendré siempre en un lugar muy digamos, muy no sé cómo decirlo. Siempre la tendré en un lugar muy importante dentro de lo que son mis recuerdos. Entonces no quise en ese video abordar tanto lo negativo, que ciertamente lo noté. En líneas generales no diría que me arrepiento de nada de lo que dije. Yo creo que sigo pensando en líneas generales lo mismo, pero el hecho de que hice esa review en caliente, de que no quería hablar tanto de lo negativo, y además yo hice esa review en un contexto general muy particular de mi vida, de un momento muy particular de este año al menos, en el cual, bueno, ustedes saben que yo les había dicho en algunos videos de esa época que estaba pasando por un momento complicado. Ahora creo que puedo decir lo que pasó porque ya se solucionó, por suerte. Yo en ese momento estaba cambiando de trabajo, yo cambié de laburo antes de la primera mitad de este año. Tuve que cambiar de laburo por circunstancias de fuerza mayor, lo cual siempre es un problema. Hubo un tiempo de hecho en que yo no estuve trabajando, por suerte fue muy poco tiempo. Y en el momento en el que hice esa review del Circo Digital, yo estaba estaba pasando unos días en los cuales estaba en proceso de conseguir un nuevo trabajo que después se concretaría y es donde estoy ahora laburando. Entonces, claro, pasar por esa situación, ¿no? De estar sin trabajo, la incertidumbre de las entrevistas e ir, digamos, pensando si te van a llamar de vuelta y qué sé yo, todo eso es una cosa bastante, emocionalmente puede llegar a ser muy desgastante. Entonces yo estaba también en medio de esa situación. Aparte de eso, la propia serie ya me había generado mucho estrés en las últimas semanas porque créanme que cuando yo me enteré de lo de la filtración que se dio 2 semanas antes del estreno en cines, lo de la filtración del final, que yo me terminé comiendo un spoiler contra mi voluntad, créanme que a mí me dolió esa filtración. O sea, normalmente me chupan un huevo estas cosas, pero esa filtración me dolió porque yo en serio no quería que me spoilearan, y cuando me enteré cómo iba a ser el final, pues ya voy a explayarme sobre eso. O sea, tenía todas esas emociones, o sea, yo estaba en un contexto en el que todas esas emociones se estaban dando al mismo tiempo, y para colmo, cuando se reestrena, digamos, o se estrena de manera oficial en YouTube, ya en YouTube, el 19 de junio pasado, el final del Circo Digital, esa noche, ese viernes, que acá en Paraguay fue a las 7 de la tarde que se transmitió, fue la transmisión en vivo, yo llego de mi laburo, veo a las 7 de la tarde cuando se estrena, en el momento del estreno, el final, lo veo con el doblaje original en inglés, obviamente, porque la transmisión en vivo es con el doblaje original, y después lo veo de vuelta ya con el doblaje, que hasta ese momento yo no había escuchado la versión doblada al español. La versión que yo vi en el cine era la original, con el doblaje original, ¿no? La cuestión es que, y encima, pero la cuestión es que no pude terminar de procesar todo todavía, no, en medio de todas esas circunstancias. Yo en ese momento, cuando se estrena el final de la serie ya en YouTube, yo estaba terminando mi última semana de trabajo, era mi último día de mi primer semana en mi nuevo laburo. O sea, todos ustedes saben que adaptarse a un nuevo laburo es todo un proceso. Yo estaba terminando ese día mi primera semana. En ese contexto yo veo el final en YouTube 2 veces, con lo potente emocionalmente que eso, con la potencia emocional que eso significa. O sea, con la potencia emocional que representaba para mí ver eso 2 veces. Era como cerrar un círculo, pero al mismo tiempo, a las pocas horas, a la medianoche de ese viernes pasado,
fue el partido de Paraguay contra Turquía por la fase de grupo, que fue un partido clave en el Mundial, que yo fui a ver de otro lado. Terminé literalmente, me vi los dos, el final del Digital Circus en YouTube, uno tras otro en YouTube, lo vi así, dos veces, una vez con el inglés, con el doblaje en inglés y el otro con el doblaje en español. Me vestí, salí, me fui a ver el partido y ustedes saben lo que fue ese partido con Turquía, si es que lo vieron. O sea, fue un infierno. Como verán, yo estaba, o sea, y después encima fue todo lo del mundial, yo estaba en medio de mi nuevo laburo, o sea, yo en ese momento, en los momentos en los cuales se estaba estrenando el final de la serie, yo estaba en medio de en medio de un torbellino de cosas que estaban pasando, que no me dieron el tiempo de procesar realmente lo que fue el final, como tal, ¿verdad? Y eso fue también otra de las razones por las que hubo muchas cosas que me guardé cuando hice la review original, que fue la que salió el día en que se estrenó el final en cines del Circo Digital, ¿no? Claro, cuando la cosa se fue tranquilizando, como que por fin pude empezar a procesar muchas cosas que había visto. A la vez fueron saliendo más informaciones sobre el final y sobre ciertas cosas que aparecieron en el final. Y cuando eso pasó, hubo muchas cosas que pude pensar con mucha más claridad acerca de lo que fue sobre todo ese último episodio de 1 hora, ¿no? Y bueno, todas esas conclusiones que fui sacando ya con la cabeza un poquito más fría en los últimos meses sobre el final de Digital Circus es lo que voy a venir a hablar ahora. Hay una conclusión en particular, además pasa otra cosa, mucha gente habló del final del Circo Digital en YouTube, hay mucha gente hablando de eso todavía hasta el día de hoy. Y hay mucha polémica acerca de quienes hay mucha polémica dentro de, o sea, teniendo en cuenta que hay mucha gente en YouTube y en Internet que considera el final una mierda, y hay otra gente que considera que fue maravilloso, que era el final que la serie necesitaba, que la serie merecía. Y yo quiero un poco poner mi postura habiendo ya pensado en frío muchas de las cosas que vi en el final. Yo pienso que el final es malo o bueno, para empezar. Yo pienso que el final es aceptable, o sea, aceptable tirando a bueno, o sea, si de una escala de 1 al 10 sería un 5,5, 6. Eso es lo que yo pienso del final del Circo Digital, si le tuviese que poner una calificación. El problema es que para lo que daba la serie y para lo que pudo haber sido su final, el hecho de que su final quedase en ahí aprobado nada más, es una gigantesca decepción. Por eso es que hay mucha gente que yo creo que considera el final una porquería, y consideró el final una porquería, porque la serie tenía el potencial de terminar de una manera absolutamente mejor, y si el final de la serie era como merecía terminar, estábamos hablando de uno de los mejores finales de la historia de cualquier serie de animación. Pero se cometieron errores en el capítulo final. En el capítulo final es donde se cometieron todos los errores posibles. En realidad, a ver, siendo sinceros, solamente se cometieron 2 errores. El tema es que fueron 2 errores muy, muy gordos. Fueron errores muy notables. Y que, por más que uno pueda considerar a nivel medianamente objetivo y justo al final como uno relativamente bueno, aún así uno ve el final, y si uno fue fan de la serie como me tocó serlo a mí, por accidente, yo no esperaba ser fan de una serie como esta, sinceramente. Yo la vi, ustedes saben la historia, si es que vieron la review original, saben cómo fue que me hice fan de la serie. Fue un accidente, yo ni siquiera tenía grandes expectativas y en un momento me enganché y ya no paré. Pero para una persona que se enganchó a ese nivel, como me pasó a mí, como le pasó a tanta gente alrededor del mundo, un final que podía haber sido una puta locura y que terminen simplemente en un aceptable y un poquito más, cuando pasa eso te quedas un poco con una sensación de... El final, en cierta manera, por más que vos pienses que podía llegar a ser bueno a nivel objetivo, te deja con una sensación de vacío, y no con una sensación de vacío a la parrilla, como corresponde, ¿verdad? No, es un vacío en serio, vacío literal. Vos sentís como que te queda un sentimiento muy feo, en el sentido de que terminás pensando, al final esto no eso no más era, pero una cosa así. O sea, te queda esa sensación de tanto remar para morir en la orilla, esa sensación te queda. En líneas generales yo jamás le voy a tirar
mierda la serie, voy a decir que la serie se arruinó por completo por eso, porque tampoco es el caso. Hay gente que llega, que es exagerada y que lleva las cosas a ese nivel. Yo no quiero caer en eso, jamás voy a hacer eso. La serie es una maravilla igual. Ahora, es una verdadera tristeza que el final no haya estado a la altura que podía haber alcanzado. Y por dos, y ocurre esto, como dije, por dos decisiones que se toman y que son errores garrafales. Que fue lo que esas dos decisiones fueron las que impidieron que el final pudiese ser realmente bueno y pudiese estar a la altura de lo que exigía la serie. Y esto fue 100% culpa de Woodsworth, que es la creadora. Yo con Woodsworth fui muy benevolente, pero ahora voy a, por primera vez creo que desde que hablo de ella, voy a ser un poquito más crítico y voy a decir lo que pienso sinceramente de ella, porque yo siento que ella fue en gran parte responsable de los errores que hicieron que el final de Digital Circus no estuviese a la altura de lo que merecía la serie. ¿Cuáles son esos dos errores? Muchos de ustedes ya se estarán dando cuenta, de hecho por la miniatura ya se estarán dando cuenta. Los errores atañen, los dos errores que arruinaron, que impidieron que la serie terminase como debía terminar, atañen a un personaje en particular que obviamente es Jax. Jax no es el protagonista, obviamente es Pomni, pero Jax era el hándicap principal de la serie. Era muy importante, exageradamente importante, que no cometieran los dos errores que cometieron con él en el capítulo final. ¿Cuáles son esos dos errores? Lo voy a decir ya de entrada y después voy a empezar la argumentación. El primero, obviamente, abstraerlo y dejarlo abstraído, o sea que el tipo básicamente murió. Y el segundo, del que yo me hice olímpicamente el Yemotador cuando hablé de esto en la review original, pero ya voy a explicar por qué fue eso, que es el tema de que el tipo era trans, o sea, era un trans de closet. O sea, el tipo, Jax, aparentemente quería ser mujer, pero no se animaba, y que supuestamente ese era el origen de gran parte de su problema. Voy a hablar primero de la cuestión del Jax abstraído, que de esto más o menos hablé yo en la review original, pero creo que puedo extenderme un poco más al respecto. Yo nunca, eso lo dije en la review original y lo vuelvo a repetir, nunca me pareció una buena idea que Jax se abstraiga, nunca. De hecho, yo no quería que se abstraiga a nadie, para mí todos tenían que sobrevivir. Sí estaba de acuerdo en que Jax tenía que ser llevado a un punto límite, eso yo estaba 100% de acuerdo. Y hasta si era necesario abstraerlo, pero si querés salvarlo después. El problema era que, claro, si Jax se abstraía ya iba a ser muy difícil justificar salvarlo después, porque hasta donde se sabía en la serie no había manera de contrarrestar, digamos, la abstracción. Una vez que vos te abstraes es como la muerte, no tiene arreglo. Por ende, o sea, si encontraba una manera de justificar que Jax volviera de la abstracción, lo hubiese comprado, pero aún así no creo que era la mejor idea. Yo creo que lo mejor que podían haber hecho con Jax era llevarlo al límite, al punto en que ya el tipo se iba a abstraer sí o sí, y justo en ese momento que él decida salvarse y que Pomni tenga que ver después, y que Pomni ahí lo ayude. Ese para mí era lo que tenía que haber pasado con Jax, y después el final tenía que permanecer tal y como fue en los momentos posteriores a los que Jax se abstrae. Toda esta parte de Kane volviendo, con el tema de mostrándoles las vidas de las versiones humanas de cada uno de los personajes a cada uno de ellos, todo eso se tenía que mantener, pero con Jax vivo, que Jax vea cuando Kane le pueda mostrar a Jax lo que está haciendo su versión humana en el mundo real. Y eso hubiese sido algo fundamental y hubiese sido un despertar para Jax. Iba a ver que su versión humana había mejorado como persona, había salido adelante, y bueno, él iba a poder motivarse gracias a eso y empezar a mejorar como persona. Esa era para mí el mejor final que le podían dar a Jax, y tenían que cerrar también su relación con Pomni. Y acá hay un debate, bueno, no un debate, una controversia. Es muy fácil acusar a una persona, como yo, o como cualquier otro fan de la serie, que diga que la cuestión de la historia de Pomni y Jax se tenía que cerrar en la serie. Es muy fácil acusar a una persona que dice eso, como yo, de tener falsas esperanzas respecto a un romance entre ambos. Yo lo dije esto en la review original y me mantengo. No hacía falta que me cierres la historia de ellos dos necesariamente con un romance consumado. La cuestión de ellos dos se tenía que cerrar con Jax sobreviviendo, obviamente primero,
acercándose obviamente ya a Pomni y desarrollando ya una relación de amistad con ella, mucho más cercana y cada vez más íntima, y que la serie nos muestra en el final a ellos dos conversando, teniendo una relación ya de amistad mucho más cercana, porque ya se desarrolló lo suficiente, y que en ese último momento, mientras ellos hablan, puede ser en algún lugar del circo, que puede ser la sala, o frente al lago digital, así que estén los dos a solas hablando como dos amigos, y que en un momento se empiecen a hacer chistes mutuos en los cuales te den a entender que esa amistad va a evolucionar a otra cosa en el futuro, pero que ese futuro no lo veamos, o sea, que lo dejen abierto, por decirlo de alguna manera, que nos den la pista de que esa amistad puede evolucionar a otra cosa en el futuro, pero que nada más nos den la pista, que no nos den todo ya hecho. Ese para mí era el final que tenían que haber cerrado la relación de Pomni y Jax así. Obviamente con Jax ya siendo una persona, intentando ya comenzar su proceso de ser una mejor persona ya para ese punto. Pero no, la decisión fue que lo mejor era matar a Jax, abstraerlo y que ya no vuelva. Además, o sea, y hay un problema también a nivel narrativo con ese final que tuvo Jax abstrayéndose. La construcción que había tenido Jax desde el episodio 6, que es el episodio clave de la serie, que es cuando la serie cambia totalmente su tono, y en gran medida porque Jax es la historia de Jax es la que empieza a cambiar el tono de la serie. La historia de Jax a partir de ese momento era constantemente, digamos, lo que pasaba con Jax en los siguientes episodios era constantemente ver cómo el tipo se iba derrumbando a nivel emocional y cómo eso lo iba llevando al borde de la abstracción. Tenía muchísimo más sentido y hubiese sido mucho menos anticlimático y hubiese tenido una épica mucho más grande si ese proceso de decadencia en el que él había entrado después de la pelea con Pomni en el episodio 6 no llegaba al punto culmine. Sí, era lo que vos tenías que mostrar, era él descendiendo, y cuando estaba a punto de perderlo todo, ahí se daba cuenta y ahí se salvaba. Para mí, la historia que había construido con Jax desde el episodio 6 tenía mucho más sentido que llegase a ese punto para después subir. O sea, que el tipo tocase fondo y después subiera. El hecho de simplemente abstraerlo, o sea, de matarlo, es anticlimático. Es como vos venís construyendo una historia que apunta a que el tipo se llegue a salvar, o sea, en la cual lo recomendable sería que el tipo se llegue a salvar para que sea mucho más emocionante, pero en lugar de eso simplemente lo matás. Y claro, la excusa de todo esto, la excusa narrativa de todo eso, el propósito de todo eso, son dos los propósitos básicamente. La idea de Gooseworks y de la serie en sí, en general, era mostrar que las acciones tenían consecuencias y de que, bueno, la vida no siempre es todo color de rosa y que hay veces que la gente que no se salva a sí misma no llega a ser salvada a tiempo, porque no dejan que lo salven. Yo comprendo eso, comprendo perfectamente eso. Ahora, yo no creo que necesariamente tengas que recurrir a matar al personaje para demostrar eso. Con el hecho de salvarlo en el último momento, haciendo que él reconozca que el que se había puesto en esa posición era él, ya estás demostrando, ya de todas maneras logras ese propósito. No hace falta matarlo. Si Jax se salvaba en ese último momento en el cual estuviese por abstraerse, y Pomni tenía mucho que ver con eso, y a partir de ahí Jax empezaba a ver la manera de cambiar como persona, de todas maneras estás mostrando y estás dejando en claro el mensaje. Pero no, por lo que yo he visto, por lo que ha dicho Gooseworks, incluso por lo que han dicho muchos de los actores de voz, Michael Kovac, por ejemplo, que es la voz de Jax, o sea, si eso pasaba, más o menos que la serie iba a perder todo su propósito, porque el propósito de la serie era demostrar digamos, lo perjudicial que puede ser, lo perjudicial que pueden ser las acciones de una persona para sí misma, con lo del tema de Jax. A mí me parece que no es una excusa lo suficientemente válida, lo siento. Para mí tenía mucho más sentido que Jax se salvara y que se diera cuenta de lo que estaba haciendo mal y que empezase a caminar hacia mejorar como persona. Pero bueno, evidentemente la idea de la escritora de Gooseworks, la creadora de la serie,
no se planteó eso en ningún momento, porque ella dice que nunca se planteó salvar a Jax. Pues bueno, no sé, a nivel narrativo supongo que no calculó muchas cosas, porque la historia de Jax tenía muchísimo más sentido, hubiese tenido mucho más sentido si se salvaba que si se moría. Pero bueno, supongo yo que ella no quería cambiar la idea base de lo que iba a ser el personaje, ¿no? Aún así me parece un error. Y vuelvo a repetir, el hecho de que Jax no esté en esos últimos momentos de la serie, cuando Kane les muestra a los demás lo que hacen sus versiones humanas en el mundo real, y el hecho de que no esté en esos momentos finales, en los cuales ya todos están conviviendo y teniendo sus propias vidas en el circo y todo eso. El hecho de que él no esté, vos veas ese montaje final, que es emocionante, que es muy bonito, pero el hecho de que él no esté te hace sentir, como dije, te deja esa sensación de vacío, así como no es lo mismo si no está él. Y va a haber uno, o sea, va a haber hay más de un pelotudo, una pelotuda que se queja y no, ahora todos son felices ahora que él no está. Bueno, si esa es tu manera de pensar, pues no sé, me das pena, sinceramente. No, eso es todo lo que tengo para decir. Hubiese sido mucho más lindo para mí, como dije, que ya se salvase y que ese montaje final en el que vemos como todos tienen ya su vida en el circo y están adaptados a él, no sé, hubiese sido mucho más lindo. Por ejemplo, esa escena en la que es muy conmovedora, en la que Pomni baja al sótano, donde está el acuario, donde se ve a las figuras abstraídas nadar y todo eso. Hubiese sido mucho más linda esa escena si es que Pomni estaba con Jax al lado y mirando las versiones abstraídas de Cosmo y Rivik dando vueltas entre sí. Que ahí sí que Pomni esté con Jax al lado y que los dos ahí estén mirando las dos figuras abstraídas. Eso hubiese sido para mí mucho más lindo, hubiese dejado un mensaje mucho más esperanzador. Pero bueno, no sé, Woodsworth supongo yo que lo que pasó es que no quería dar un mensaje esperanzador, quería dar un golpe a la gente, simplemente quería dar un golpe y no dejar ningún mensaje esperanzador ni nada. No sé, sigo pensando que fue un error lo de extraer a Jax y lo siento mucho, pero nadie me va a convencer de lo contrario. Hay gente que odia a Jax y que todo el tiempo hacía propaganda diciendo constantemente estaba diciendo que lo mejor, que celebrando casi que la muerte de él. Lo cual me parece hasta patético, sinceramente patético. Yo creo que hubo mucha gente que vio en Jax reflejado a sus bullies y qué sé yo, entonces como que no sé, gente que no superó su infancia y su adolescencia y que sigue pensando que, o capaz son adolescentes justamente, que están sufriendo bullying y no sé, ven a Jax y se enojan, no les gusta porque les hace recordar el bullying que le hacen en el colegio, en la escuela, no sé. Repito, nunca voy a estar de acuerdo con la muerte de Jax, y de hecho yo creo que la gran mayoría de la gente y la gran mayoría de los fanáticos están de acuerdo con que no fue una buena idea, porque y es más, yo creo que hay un sentimiento incluso dentro de la propia Glitch Productions, la propia productora, acerca de que no era la mejor idea, porque unos días después de que se estrenase el capítulo final en YouTube, ¿qué hizo Glitch? Publicó una imagen, que era una imagen oficial de la serie, con una frase que decía juntos sin importar qué, y aparecía Pomni teniendo un picnic con la abstracción de Jax. Ella estaba comiendo un sándwich, Jax estaba a su lado y Pomni le había puesto un sándwich a Jax. O sea, es como que, o sea, yo creo que esa imagen la publicaron, eso se lo comenté a una amiga. Yo creo que esa imagen la publicaron porque Glitch nunca estuvo del todo convencida de que fuese una buena idea que Jax muriese. Además, las constantes promocionales que hicieron, posteriores incluso al episodio final, Jax estaba vivo todavía para aparecer en las promocionales. Y hace poco se lanzó otra imagen en la cual se veía a Jax, a Rivik y a Cosmo en un picnic, como si fuese, o sea, como una especie de cielo de los abstraídos, algo así.
que estaba haciendo Jax comiendo un sándwich, el mismo sándwich probablemente que Pomni le dejó en la imagen anterior. O sea, fuera de la serie, Glitch siguió publicando imágenes para dar a entender que Jax dentro de todo estaba bien y que Pomni nunca lo abandonó. Porque yo creo que en el fondo, yo creo que fue una especie de control de daños lo que hicieron. Es como la idea de Jax muerto no nos convence demasiado. Entonces vamos a intentar relajar un poco esto porque no sea cosa que... Ven como no cierra del todo la idea de que Jax haya muerto. No tiene mucho sentido. Para mí, como dije, fue una mala decisión y fue una decisión, un error bastante gordo. Y habla mucho del final de la serie el hecho de que incluso con lo gordo que fue ese error, no haya sido el peor, porque el peor fue lo que pasó después. El peor fue el segundo error que cometieron, que tiene que ver con la gran revelación, de que Jax era un trans de closet. O sea, era el tipo en el fondo quería ser mujer, pero por los traumas que tenía y porque tenía miedo de ser juzgado y por todas las malas experiencias que había tenido con sus padres, pues no se animaba a salir del closet y a reconocerse y a transicionar. O sea, de repente en el episodio final hubo una escena en la que nos decían que todo el problema de Jax era su origen era ese. O por lo menos que ese problema que tenía con el hecho de no aceptarse como trans era, digamos, una de las raíces de sus problemas y de sus traumas. Bueno, ¿por dónde arranco? Cuando yo hablé de este tema y de esa escena en particular en donde eso se nos, entre comillas, revela en la serie, cuando yo hablé de eso en la review, yo me hice olímpicamente el motel. Dije, no, que yo no entiendo, que tal cosa, que es como que yo quise hacer como que, les juro que en mi cabeza lo que me pasó es que yo quería hacer como que no vi eso, como que no pasó, o que yo intenté justificar diciendo que bueno, es como una especie de cosa abierta que puso Buzzworks ahí, diciendo que si ustedes quieren imaginarse que Jax es trans, pues ahí tienen una prueba por si se quieren colgar de eso, y los que no quieren que sea así, pues tampoco hace falta que eso sea tan explícito. Lo que pasa es que después de que se estrenó el final, Amanda Hotford, que es la que hace la voz de Ragata en inglés, que es abiertamente gay, ella dice que no, que lo de Jax es sí, que no, que él es trans, él quería ser mujer. Y que es una cosa que nunca se ocultó y que nadie puede, no es una cosa abierta, no, es una cosa que es así. O sea, no está libre, no es una cosa que está abierta a la interpretación, no, él es trans. Y después Gus mencionó que, bueno, que sí, también, medio lo confirmó. Y publicó una imagen de Jax vestido de mujer, diciendo que decía algo así como un dibujo suyo de Jax siendo mujer, y la parte de arriba decía, Jax si no fuese un pedazo de mierda de persona. Algo así como dando a entender, yo sé que el dibujo era medio un chiste, pero dando como a entender de que gran parte de los problemas de Jax se iban a solucionar solamente porque él decidiese transicionar. Acá hay muchas cosas que yo quiero decir. A ver. El problema que tenía Jax, el problema psicológico que tenía Jax y su problema de comportamiento, en realidad no necesitaba de la cuestión de que él era trans para justificarse. O sea, para explicarse más bien. El problema de Jax era bastante simple de explicar y lo que hacía tan apasionante a Jax como personaje era justamente eso, que el problema que él tenía era un problema típico de la actualidad y sobre todo un problema típico de muchos hombres. ¿Cuál era la raíz del problema de Jax realmente? El problema de Jax es que él no se quería sentir débil, no quería mostrarse sensible, no quería mostrarse vulnerable porque él sentía que eso lo exponía. ¿Por qué era así? Pues porque por la relación que había tenido con sus padres, que era bastante conflictiva, su padre no le daba mucha pelota, después se fue de la casa y después su madre constantemente se burlaba de él y lo insultaba y le decía todo.
Entonces él tenía esta especie de bloqueo a su, digamos, bloqueo de su sensibilidad. Él no quería mostrarse sensible y todo el tiempo quería mostrarse como una persona a la que no le importaba o a la que todo le chupaba un huevo. Básicamente, cuando en el fondo él era una persona sensible. Repito, es un problema muy típico de la actualidad. Y sobre todo es un problema que muchísimos hombres sufrimos, el tema de tener miedo a mostrarnos vulnerables. Porque la sociedad no comprende, o sea, nunca termina de comprender la idea de que un hombre pueda ser hasta cierto nivel sensible. Hasta el día de hoy sigue existiendo ese problema. No me voy a meter mucho a hablar de eso porque voy a tardar 2 horas, pero sí, o sea, es un problema que la gran mayoría de los hombres tienen hoy en día. Y no es un problema que los hombres tengan y que necesariamente eso signifique que los hombres que tienen ese problema sean trans o gays reprimidos. No, los hombres en general tienen ese problema. Y Jax, tenía muchísimo sentido que Jax, siendo hombre, tuviese ese problema. La cuestión, además, el agravante que tenía Jax era que su manera de lidiar con ese trauma era lastimar a los demás y alejar a los demás lastimándolos, porque así él sentía que se protegía. Ya con todo esto que yo mencioné, todo esto que yo expliqué, ya era la perfecta explicación de por qué Jax era como era. No hacía falta nada más. Cuando meten el elemento de que había sido su problema de fondo, era que era trans, o por lo menos que un problema que aparte tenía él era que no se aceptaba como trans, agregaron un ingrediente más que desde mi punto de vista era totalmente innecesario, que sobraba por todos lados, y al que de repente se le daba una importancia que sinceramente no tenía por qué tener. Y para colmo, en la serie como que nos quieren dar a entender que era muy evidente que Jax era trans para los demás, para Rivet al menos en particular. ¿Por qué lo digo? Porque la famosa escena que ustedes están viendo ahí congelada, de Rivet poniéndole el moño a Jax en la cabeza, dando a entender que si quería ser mujer no había ningún problema. Bueno, esa escena lo que nos quiere dar a entender, porque Jax nunca dice abiertamente yo quería ser mujer, no. Él lo que dice es que se peleó con su mamá porque un día él le contó algo muy personal y su mamá se burló de él. Y lo que nos dan a entender en la siguiente escena, cuando Rivet le pone el moño a Jax, lo que nos dan a entender es que Rivet, sin que Jax se lo haya dicho explícitamente, ella ya sabía que eso era lo que le pasaba a Jax, que él quería ser mujer en el fondo. Ustedes explíquenme en qué momento de la serie, en qué momento de las interacciones que vemos entre Jax y Rivet, explíquenme en qué momento Jax da indicios de eso, como para que Rivet inmediatamente lo intuya. ¿En qué momento hace eso? O sea, la serie nos quiere dar el mensaje de sí, no, esto era muy obvio. No era nada obvio. Después está el tema de hecho, durante toda la serie, si somos así serios, no hay muchos indicios de que, al menos no muy claros, de que Jax sea trans, como para que se justifique llegar a ese momento. ¿Cuál es el único indicio realmente que hay? Los únicos indicios más o menos vagos que hay son 2. El tema del traje de Mukama, que se lo ponen en el episodio 5 para burlarse de él, y el hecho de que el Jax malvado, que no es otra cosa que la parte que Jax quiere esconder, que es su parte sensible, le dice, te queda muy bien. Eso podría ser un indicio, que también es un indicio medio vago, no es la gran cosa tampoco. O sea, porque eso también se puede explicar de otra forma. O sea, ese momento en el particular, en el que a Jax le ponen el traje de sirvienta y se burlan de él, y él se enoja, no necesariamente se tiene que explicar con la cuestión de que él había sido trans y le molestaba que lo expusieran, no. Se puede explicar con el mero hecho de que lo estaban ridiculizando y al tipo no le gustaba sentirse vulnerable, y uno cuando está siendo ridiculizado por los demás es vulnerable. Nada más. Entonces tampoco es un indicio del todo claro. Y el otro indicio, también exageradamente sutil, es el de su pieza, el del cuarto de Jax. El cuarto de Jax, cuando en el episodio 6, cuando se ve de una manera un poquito más
digamos, hay un plano general de su cuarto, vemos que parece el cuarto de una nena. Que eso se interpretó de otras miles de maneras también, o sea, tampoco es un indicio del todo claro. Entonces, de repente, en el último episodio, Jax nos explica todos sus problemas, cuando nos explica todo lo que le pasó con sus padres, con su mamá, todo eso, incluso lo del tema de la mamá, con el tema de que la empujó y solamente por eso ella no se levantó más y solamente por eso él se fue corriendo y no volvió más. También eso fue medio agarrado de los pelos, pero salvaba, tipo decía, bueno, está bien, un poco forzado, pero no está tan mal, o sea, se puede entender. Pero cuando pasa lo del tema de que revelan que había sido él quería ser mujer y ese era todo, ese era el gran problema que él tenía y que no lo quería reconocer, cuando pasa eso, ahí la serie de vuelta se pone la soga al cuello. Porque, vuelvo a repetir, el problema de Jax era bastante fácil de explicar, y la historia de él como personaje era tan apasionante porque el problema que él tenía con el hecho de no querer mostrarse vulnerable es un problema muy típico de la actualidad que tienen muchos hombres. Entonces no hacía falta agregarle lo otro, lo de que había sido el problema era que era trans. No hacía falta, y lo peor es que al hacer eso, obviamente estás desviando el foco. Al revelar esa información que sobraba, estás desviando el foco y estás mandando un mensaje que lamentablemente, o sea, yo sé que Gusworth lo tiró como un chiste, pero parece también que lo dice en serio. Eso de cuando pone esa imagen, ¿no?, de Jax vestido de mujer y pone arriba Jax si no fuese una mierda de persona, como dando a entender que si simplemente por el hecho de transicionar Jax va a solucionar todos los problemas y todos los traumas que tiene. No es así, no es tan sencillo. Puede que una persona que reprime su identidad dé un paso adelante para mejorar como persona, reconociendo esa identidad que siente. Te puedo dar la derecha de que sí, pero es un paso, no se va a solucionar todo con eso. Pero parece que cuando hacen esta cuestión de revelar que había sido Jax era trans, el mensaje que parece que quieren mandar es ese. Tipo, no, lo que pasa con este conejo pelotudo que se la pasa molestando a los demás, en el fondo, lo que pasa es que él se siente mujer y no quiere reconocer porque siente vergüenza de eso. Si él reconociera que quiere ser mujer, va a mejorar. No es así. Es mucho más complejo de eso. Lo bueno que tenía la serie a la hora de abordar las emociones y los traumas era justamente que no caía en esa cosa infantil de querer simplificarlo todo a una cuestión nada más. Los traumas y los problemas psicológicos que una persona puede llegar a tener son producto de muchos factores. No sé, y uno hace terapia justamente para poder lidiar contra eso, porque son muchos los factores que uno tiene que abordar, no solamente uno. Lo bueno que tenía la serie era que hacía justamente eso, era que demostraba la complejidad de una persona con traumas y con problemas psicológicos, sobre todo en el caso de Jax. Pero cuando hacen esa cuestión de decir que todo se resumía en que era trans y había sido por eso, tenía varios problemas con su familia supuestamente, porque lo que se dice, lo que se nos da a entender es que él se pelea con su mamá, o más bien su mamá se burla de él porque él le dice que había sido, se siente mujer. Lo que te está diciendo en el fondo la serie es, el problema de base es ese, el problema de base es que él no quiere reconocerse como mujer. Y que todo sería mejor si es que no es así. O sea, meter la cuestión de la identidad trans de Jax para mí era algo que sobraba y que, no sé si decir que arruinó al personaje, pero le agregó una capa que no necesitaba y que yo creo que terminó un poco manchando lo bien escrito que estaba, porque Jax era un personaje espectacularmente escrito hasta que llegó ese momento. Cuando llegó ese momento ya fue todo, ya todo lo bueno que se había hecho con él tuvo una mancha que ya era imborrable, porque ya a partir de ahí no podés dar marcha atrás. Y es irónico que Gusworth haya hecho esto, porque está pues esta cuestión de la inclusión de las comunidades LGBT y eso en las series y en las películas y qué sé yo, que es una cosa polémica que se viene haciendo ya desde hace 10 años, hay veces que sale bien, aunque infinitas veces ha salido mal. Y normalmente cuando sale mal,
que lamentablemente es la mayoría de las veces últimamente, o al menos en los últimos 10 años. Cuando sale mal es cuando se hace de manera, justamente cuando se hace como se hizo con Jax en esta serie, ya al final, o sea, meten algo que era totalmente innecesario, que no tenía sentido, que no sumaba nada, y lo meten por meterlo, porque hay que meter eso porque nosotros queremos meter representación de nuestro colectivo acá. Eso es justamente lo que hicieron con Jax, porque cuando Woodsworth fue preguntada en esta red social Blue Sky, o creo que en Blue Sky o en Tumblr, no me acuerdo bien, pero le preguntaron por ese tema, por lo de Jax trans, y ella dijo que decidió meter esa escena ya al último, tipo, ya piró, voy a meter porque se me antoja, algo así dijo, ¿no? Palabras de Woodsworth. Yo no sé si fue así realmente, porque Woodsworth miente muchísimo, pero si vos ves la escena te da la impresión de que fue así, porque fue muy abrupto. Y no sé, o sea, y es irónico que en la serie, que en la misma serie, convivan una historia LGBT, de inclusión LGBT, muy bien hecha, como es la de Gangel y Zul, porque eso yo lo dije en la review. La historia de amor entre Gangel y Zul, porque es una historia de amor, es un romance, que termina siendo un romance al final, de dos mujeres. Esa historia de amor LGBT de dos chicas está llevada magistralmente. No conozco a nadie que haya visto la serie que se queje por el hecho de que ambas terminen juntas al final. Está perfectamente bien hecha esa historia. O sea, en la misma serie meten inclusión LGBT de una manera genial, y después la vuelven a meter, pero de mala manera. Es una tristeza realmente lo que pasó, ese último volantazo que metieron para meter el tema de... Yo sé que había muchos fanáticos de la serie, sobre todo en internet, que estaban fantaseando con esa idea desde hacía varios episodios, de que Jax fuese trans. Pero es que yo decía, es una pésima idea si es que lo hacen. Es casi el equivalente a lo que hubiese sido si decidieran hacer que Pomni y Ragata se enamoraran. Menos mal que no hicieron eso. Si hacían eso ya hubiese sido, bueno, ya hubiese sido un chiste la serie, eso hubiese arruinado por todos lados. Pero yo también pensaba, yo en los últimos, yo les confieso que yo veía esas teorías y decía, yo sabía que Woodsworth era capaz, porque Woodsworth es una mujer trans, entonces yo decía, Dios, rezaba así, por favor que no se le ocurra hacer eso, y lo terminó haciendo. A ver, una cosa que yo noto en la gente vinculada al entretenimiento, que es de esta comunidad LGBT y demás, es que tienen una manía de que siempre tienen que meter algo de su comunidad en algún lado cuando hacen una película o cuando hacen una serie. Y muchas veces lo hacen a costas de la historia. Y ese ha sido el gran problema que ha tenido este tema de la inclusión desde hace ya varios años. A costas de la historia, por más allá de que tenga sentido, meten algo que no tenía que estar ahí, solamente por el hecho de que ellos quieren meter representación, entre comillas. Y vuelvo a repetir, en esta serie se había hecho bien con la pareja de Gangel y Zul, pero cuando lo hacen con Jax sale mal. Y es irónico que yo nunca he sido fan de los fanfics, jamás, y seguiré no siéndolo. Pero con la historia de Pomni y Jax, que se hicieron miles de fanfics, sí tengo que reconocer que me he visto varios y hay muchos que me gustan y me encantan. Uno en particular, que yo creo que es el mejor de todos, y yo creo que los fanáticos de la serie que hayan visto ese fanfic van a coincidir conmigo, son los cómics de un usuario de Twitter que se llama Absolute Dream, que viene haciendo cómics de Pomni y Jax, o sea, del shippeo de ambos, este término tan popular, ¿no?, entre la gente joven. El shippeo entre ambos, que se llama Funny Bunny, se llama. Este usuario, Absolute Dream, viene haciendo cómics de un poco la historia de cómo ellos dos, o sea, una historia alternativa en la cual Pomni y Jax de a poco se van acercando uno con el otro, cada vez se van haciendo más cercanos, cada vez Jax como que va sensibilizándose un poquito más y dejando que Pomni se acerque a él, Pomni no rindiéndose para poder salvarlo. En uno de los cómics, de hecho, Pomni directamente lo salva de la abstracción. Esos cómics de hecho se siguen sacando, y cada cómic que sale es mejor que el anterior.
Y es genial, son geniales esos cómics, en gran medida porque la persona responsable de hacerlos comprende perfectamente la psicología de ambos, tanto de Pomni como de Jax, y cómo es su dinámica. Y la explora a un nivel que la serie no llega a explotarla nunca. Bueno, esa serie de cómics y cómo lleva a Jax esa serie de cómics me parece a mí mucho mejor que lo que hizo el último capítulo con él. Hubiese sido mucho mejor que la serie fuese más por el lado que decidió usar este Absolute Dream para sus cómics, que de una manera obviamente mucho más resumida, porque en la serie no había tanto tiempo, pero hubiese sido mucho mejor que la serie fuese en esa dirección, en la cual vos veías a Jax quebrándose de a poco y abriéndose un poquito más, en lugar de lo que hicieron con la serie, que simplemente llegado el episodio final y dijeron, bueno, Jax muerto, punto. Y después todo lo demás, ¿no? Lo de que es trans y demás, o sea, desde que terminó la serie y toda esta avalancha de emociones fueron como reduciéndose después de que terminó el mundial, yo reconozco que tuve mucho tiempo para pensar en eso, y a medida que pasa el tiempo estoy cada vez más convencido de que ambas decisiones, abstraer a Jax y después decir que había sido la trans, fueron decisiones muy estúpidas. Y me da pena por Gooseworks, porque yo no puedo evitar pensar que Goose, en cierta manera, no sé si decir que saboteó la serie cuando tomó esas dos decisiones, pero como que dijo, no le voy a... O sea, el público, el fandom, la verdad, el fandom de la serie, tengo que reconocer que se comportó muy mal con ella en muchos puntos, pero también es cierto que ella un poco incentivaba también. Porque vos no podés haber creado una serie de tanto éxito y comportarte como si fuese que no, como comportarte de una manera tan irreverente en redes sociales sin esperar una consecuencia. Vos tenés que ser consciente que hay mucha gente pelotuda ahí afuera y vos tenés que evitar exponerte tanto, y ella cometió muchos errores. Entonces no sé, creo que la serie pudo haber terminado mucho mejor, y las decisiones que tomó ella al final, en particular estas dos, evitaron que The Amazing Digital Circus pudiese tener un final a la altura de lo que había sido la serie como tal. Es una tristeza, pero bueno, es lo que hay. Aún así, y esto no va a cambiar, El Circo Digital es una serie maravillosa, increíble, de lo mejor que ha salido en la animación en los últimos años, en la última década, ya me animaría a decir. Aún así sigo guardando la serie en un lugar muy importante en mi corazón por lo que representó para mí, por todo lo que vi en ella y por todo lo que me emocionó. Pero bueno, como dije, es una lástima que no haya tenido el final que pudo haber tenido. Y una cosa que se me olvidó, que quiero decirlo antes. Mucha gente también dice, sé que hay gente que dice que los que nos quejamos de la muerte de Jax y del hecho de que Jax sea trans y qué sé yo, nos quejamos por el hecho de que teníamos la fantasía de que, justamente eso, de que la relación con Pomni se cerrara, digamos, que cerrara su arco y que pasase algo entre ambos. Y que fuimos nosotros los culpables por tener unas expectativas que no correspondían, porque supuestamente en el circo siempre se dijo que nunca iba a haber romance en el circo, cosa que terminó siendo mentira, porque el Gangel y Sue, bueno, cuando en realidad no es que nosotros nos ilusionamos al pedo, la propia serie nos ilusionó, y la propia Glitch nos ilusionó, y la propia Gooseworks nos ilusionó, porque la serie planteó la relación de Jax y de Pomni a partir de cierto momento como una relación que apuntaba hacia eso, sutilmente, pero lo hacía. Las miradas que se lanzaban, las cosas que se decían, el hecho de que a Jax le afectase tanto cuando se peleó con Pomni, el hecho de que le recordase a Rivet, que también ahí se notaba que había algo más. Y después está el hecho de que Glitch usó el shipeo de Jax y Pomni, lo usó adrede para vender productos, para hacer publicidad,
lo tiseaban constantemente. Y Gusworth llegó a decir que que las publicidades que se hacían para Glitch, para vender productos y demás, que era donde usaban el shipeo de Jax y Pomni para vender, ella participaba activamente y decidía lo que se iba a contar en esos videos. O sea, ella era responsable también de incentivar, de tisear, digámosle, a la audiencia con el tema del shipeo de ambos. Y bueno, ni hablemos del hecho de que Noelia Lestani y Pablo Gandolfo, que son las voces de Pomni y Jax respectivamente, llegaron a interpretar una historia romántica en varias convenciones de animes y de fanáticos de los friki. Ellos fueron como invitados y llegaron a hacer pantomimas, digamos, de Jax y Pomni tirándose onda. Que muchos dirán, capaz a Pablo Gandolfo, que fue la primera voz de Jax, lo echaron por eso y ya no fue la voz de Jax en los últimos 2 episodios. Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que a Noelia no la echaron, o sea, solamente echaron a Pablo y no a Noelia. Por eso supuestamente no. Después también se dijo que fue porque publicaron un video con la voz de Pablo Gandolfo haciendo de Jax, que mucha gente creyó que era una filtración del episodio 8. Nunca se supo por qué a Pablo Gandolfo se lo sacó de la voz de Jax. Para mí ese es otro error garrafal del estudio de doblaje. La voz de Jax es Pablo Gandolfo. El otro muchacho que estuvo en los últimos 2 episodios hizo muy bien su laburo, pero la voz de Jax es Gandolfo, no es otra persona. A lo que voy es, ya que tiseaste tanto a la gente con una relación que querían ver entre Jax y Pomni, pues hacelo canon, boludo. O sea, no, y vuelvo a repetir, no hacía falta que los convirtieses en novios en pantalla. Simplemente era que Jax sobreviviesen, que estuviesen juntos, que en un momento estuviesen los dos conversando juntos, ya siendo amigos, y que se tirasen onda, y que la serie termine con un final abierto de su relación, y que dando a entender que en el futuro eso podía pasar a ser otra cosa, nada más. Pero bueno, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Espero ya no tener que volver a hablar de la serie de Circo Digital, una de las series que más me ha marcado en los últimos años, tengo que reconocer. Pero ya está. Este era un poco un video que quería hacer también para sacarme un poco del pecho muchas cosas que tenía que decir y que todavía tenía guardadas acerca del final de la serie. Creo que ya lo hice, así que nada, es hora ya de dejar descansar al asombroso Circo Digital. Gran serie, pero bueno, pudo haber sido mucho mejor su final. Nada más que decir, si les gustó el video denle like, compártanlo para que llegue a más gente, suscríbanse al canal si es que les gusta mi contenido. Y la próxima semana vamos a ver qué video publicamos. Probablemente saquemos otro de una banda acá de rock de Paraguay. Nada más que decir, nos vemos, chao chao.